estamos en directo, son las 9:30 de la mañana. Buenos días a todos. Iniciamos esta segunda temporada de Diálogos OECA, evento televisivo del Observatorio Empresarial para la consecución de la Agenda 2030, aquí en CEA Televisión. Como todos saben, OECA es un observatorio que ha nacido en el seno de la Confederación de Empresarios de Andalucía, liderada por Javier González de Lara, por su presidente, al cual aprovecho para saludar, que estará conectado también, y con la colaboración de Unicaja. Gracias a Unicaja Banco, al final del programa intentaré conectar con José María López, que es el director de Responsabilidad Social Corporativa de Unicaja Banco, para que nos envíe un saludo. Hoy vamos a hablar de UNICEF, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia. Es una agencia de la Organización de Naciones Unidas con sede en Nueva York y que provee ayuda humanitaria a los niños y niñas y madres en países en desarrollo. Y para este propósito dialogaremos con Gustavo Suárez Pertiarra, presidente de UNICEF España. Tiene un currículum de vértigo, verdaderamente ocuparía todo el tiempo solamente en decir esta trayectoria que ha tenido. Ha nacido en un pueblo maravilloso de Asturias, en Cudillero, en 1949. Como es hombre, se puede decir la edad, no hay problemas. Es reconocido como un brillante jurista, de hecho ha publicado muchísimos estudios, tiene una bibliografía impresionante en este sentido. Ha sido muy activo también en la carrera, en su carrera política, evidentemente ha sido diputado, ha sido ministro de Educación. En 1995 ocupó también la cartera de Defensa, y lo recordamos también por eso. Ha sido profesor universitario, incansable, presidente de varios institutos, entre ellos el Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos, y es presidente de UNICEF desde febrero de 2018. Un honor contar con tu presencia, presidente. Muy buenos días, Gustavo. Muy buenos días, Manuel. Estoy encantado de estar en los diálogos del observatorio. El honor es para mí. Muchísimas gracias por poner el foco en UNICEF, porque toda la atención que pongamos sobre los niños y sus necesidades es poca. Muchas gracias, encantado. Gracias a ti. En este diálogo también nos acompañará Enrique Lleves. Lleves ha desarrollado una dilatada carrera profesional, tanto en los medios de comunicación como en Naciones Unidas. Ha trabajado para Televisión Española en su tiempo, para el Grupo Z, donde fue corresponsal en Londres, así como para la cadena BBC y para Reuters Televisión en la capital británica. Enviado especial en diferentes países, en África, en Asia y América Latina. Creo que le quedan poquísimos países por conocer a Enrique. Importante su trabajo en FAO y también como portavoz de la presidencia de la Asamblea General de Naciones Unidas. Desde hace unos meses ha nacido el Instituto de Estudios de Naciones Unidas, al cual le damos también la enhorabuena por esto, por su incansable labor. Buenos días y gracias por tu presencia, Enrique. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, Gustavo. Es un placer estar aquí con vosotros dos. Con Gustavo ya hemos tenido alguna ocasión de compartir algún diálogo. Un placer siempre estar aquí para hablar de UNICEF y del excelente trabajo que están haciendo. Y felicitaros a vosotros, Manuel, porque el trabajo que estáis haciendo desde el Observatorio para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es muy importante para el conjunto del trabajo aquí en España. Y de nuevo, un gran placer compartir aquí con vosotros y charlar un ratito sobre el tema de UNICEF y de los niños y de trabajo de los ODS, etcétera, etcétera. Gracias, Enrique. Y gracias también, muchísimas gracias a todas las personas que ya están conectadas. Como sabéis, siempre os pido que dirijáis vuestras preguntas y vuestras cuestiones por el chat de Zoom, de tal manera que en la segunda parte podamos contestar el mayor número posible de ellas. Entramos en materia. UNICEF nació en 1946. Tras una votación por unanimidad, y esto es muy importante, durante el primer periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El Fondo Internacional de Emergencia para la Infancia se llamó en ese momento. Entonces tenía como objetivo proporcionar
socorro a corto plazo a las niñas y a los niños que sufrían las consecuencias de la posguerra en Europa. UNICEF cumple 75 años. Aunque es difícil de resumir, me gustaría preguntarte, Gustavo, iniciar que nos dieras tu visión. ¿Qué han supuesto estos 75 años de UNICEF en el mundo? Han pasado tantas cosas en 75 años. Para UNICEF, estos años han sido la historia de, ¿cómo diría?, de su consolidación, de su consolidación como un instrumento de referencia extremadamente útil y muy necesario para trabajar por el bienestar de los niños, de las niñas y de los jóvenes. Nació con esa referencia de la posguerra europea, como acabas de decir, pero enseguida estaba trabajando ya al poco tiempo en Oriente Medio, estaba realizando una campaña de gran intensidad para la vacuna de la polio, y desde esa primera referencia con la que nació, que es su primera naturaleza, ahora UNICEF durante todo este tiempo ha pasado a trabajar en la protección de los niños, ha pasado a trabajar en los ámbitos de la salud y de la educación, es decir, del bienestar de la infancia, ha pasado a trabajar en la pretensión de obtener la igualdad entre niños y niñas, ha trabajado en crisis y emergencias provocadas por conflictos o por desastres naturales. Por decir algo que tenemos lamentablemente muy de moda, UNICEF es la referencia mundial del sistema de vacunación, no solo del COVID, antes del COVID. El UNICEF administra en estos momentos ya 1 de cada 2 vacunas que se ponen en el mundo. Precisamente por eso, UNICEF es la encargada de administrar el mecanismo COVAX, que es el que pretende distribuir las vacunas contra la pandemia de tal manera que ningún país quede fuera de esta posibilidad que, si no queremos caer en la inequidad, debe favorecernos a todos. La historia de la consolidación de un instrumento fundamental, ¿no? Enrique, tú desde el observatorio que has tenido en Naciones Unidas has seguido también muy de cerca el proceso y el desarrollo de UNICEF, ¿verdad? Sí, creo que es importante dar primero, ahora que estamos empezando, este contexto histórico al que hacía referencia Gustavo y tú también un poco. Hay que tener en cuenta que cuando se fundan Naciones Unidas y todas las agencias especializadas, el mundo, a partir de 1945, todavía no ha cumplido medio siglo del siglo XX y ya ha vivido 2 guerras mundiales, 2 conflictos brutales, y se llega al convencimiento, después del fracaso de los intentos de pacificación después de la Primera Guerra Mundial, se llega al convencimiento a nivel colectivo, a nivel internacional, de que todos los problemas que nos afectan al planeta deben ser afrontados de una forma o de otra, de forma colectiva. En 1945, como hemos dicho, se funda Naciones Unidas, y a continuación, apenas unos meses después, en la posguerra, donde Europa está devastada, se funda la FAO para dar alimentación a la población en Europa. Inmediatamente después, un año después, se funda UNICEF, se funda la Organización Mundial de la Salud, se forma la UNESCO. Es decir, hay un intento que perdura hasta hoy de crear un sistema global que nos permita afrontar de forma colectiva los grandes retos de la humanidad. En ese contexto, UNICEF está haciendo una labor excepcional, como sabemos todos muy bien, entre otras cosas porque además el mandato de UNICEF es un mandato lo que llamamos transversal. Todas las agencias especializadas de Naciones Unidas, trabajando con los objetivos de desarrollo sostenible, de una forma u otra trabajan directamente con los niños. Cuando hablamos de pobreza, hablamos de los niños. Cuando hablamos de hambre, hablamos de los niños. Cuando hablamos de vacunación, de sanidad, del trabajo en las ciudades, del cambio climático, ese trabajo es fundamental
porque en todas las actividades los niños están afectados y están afectados como el grupo más débil, porque es el que es el más vulnerable por su propia definición, como todos sabemos. Y en ese sentido, creo que el trabajo que está haciendo UNICEF no solo está reconocido dentro de Naciones Unidas, sino está reconocido a nivel mundial como uno de los grandes, de las grandes ventajas de trabajar conjuntamente para aplacar los retos de la humanidad. Enrique, Gustavo, la UNICEF llega a España en el 61, si no recuerdo mal, fue el 12 de abril de 1961 cuando se funda UNICEF, aunque no se denominaba exactamente así. Creo que se denominaba algo como Asociación de Amigos de UNICEF o algo por el estilo. ¿Cómo fue esta entrada de UNICEF aquí en España y cómo fue acogida? ¿Cómo es un poco esta historia aquí en España? Bueno, en la historia de UNICEF en España ha pasado por varios momentos. UNICEF llega a España, UNICEF global, el Fondo UNICEF de Naciones Unidas, llega a España antes porque comienza en los 50 la ayuda en materia de oferta de alimentos. La leche en polvo se recuerda mucho por las personas mayores que llegaba desde UNICEF. UNICEF crea pues, una decena de centros de atención a niños prematuros en los años 50 y 60, y en el 61 efectivamente aparece una asociación española que tiene como misión el aportar fondos para UNICEF fundamentalmente y casi de manera exclusiva a través de las famosas tarjetas de Navidad que muchos de vosotros recordaréis, ¿no? Esta asociación va funcionando y en los años 70, como sucede con otros países de nuestra referencia, UNICEF, España deja de ser un país receptor de ayuda de UNICEF para convertirse en un país donante. A partir de ese momento, UNICEF en España va creciendo. Ahora la asociación ha dejado paso desde hace ya algunos años a una fundación, que es nuestra naturaleza jurídica, por así decirlo. Tenemos en este momento por encima de 410.000 socios y somos UNICEF España, una de las referencias más importantes dentro de los comités nacionales de UNICEF, que somos 33 en el mundo. Antes recibíamos ayuda y ahora pasamos a financiar programas de UNICEF en todas partes del mundo. UNICEF está en estos momentos en más de 190 países y territorios. Hacemos una labor, yo creo que muy incisiva y espero que interesante, de sensibilización en relación con la promoción de los derechos del menor, fundamentalmente, dentro de España quiero decir, fundamentalmente a través de dos programas que tienen una mayor entidad. Uno de ellos es el programa de educación en derechos que hacemos con los centros escolares y otro es el programa de ciudades amigas de la infancia, es decir, municipios comprometidos con la promoción de los derechos de los niños, de las niñas y de los adolescentes. Trabajamos haciendo influencia sobre los gobiernos y los grupos políticos y las organizaciones sociales en relación con determinadas reformas legales. En fin, todo ello podemos hacerlo Manuel y Enrique y los queridos amigos y amigas que nos están escuchando, gracias al compromiso de nuestros socios y aliados, centenares de aliados, empresarios, empresas, que son el gran capital que tiene UNICEF España. Al final de este recorrido, en cierto modo, UNICEF, España ha vuelto a convertirse en un país que recibe ayuda de UNICEF, un país receptor de ayuda. Y es que con la pandemia, UNICEF España hemos intentado trabajar también ante las carencias que teníamos hace un año y meses después, como recordaremos todos, con el suministro de determinados equipamientos sociosanitarios, o cuestión que nos parecía especialmente importante, con el suministro de instrumentos telemáticos, ordenadores y tablets a los centros de acogida que
efectivamente, dentro de la vulnerabilidad que decía Enrique del Grupo Social Infancia, son los que recogen la mayor vulnerabilidad dentro de los niños y de las niñas. Hay un eslogan vuestro que siempre me ha impresionado, que es: trabajamos para que los niños sean solo niños. Y esto me parece, me impacta siempre mucho, porque da la sensación de que en muchos países la realidad no es exactamente así. Y me gustaría que repasásemos un poco cómo es la situación en el planeta, cómo es la situación de la infancia. Es decir, que hagamos un recorrido, Enrique, no sé si te parece también, de que podamos hablar un poco para dar también sentido a la labor que está haciendo UNICEF. Gustavo o Enrique. Sí, sí. No sé si Enrique... bueno, sí. Bueno, si queréis, yo me gustaría simplemente acotar, antes de que pasemos a este tema, Manuel, y discúlpame el cambio de guión, acotar un poco lo que estaba diciendo Gustavo del trabajo de UNICEF España. Es importante para que la gente que nos siga entender que UNICEF, desde el punto de vista organizativo, administrativo, jurídico, tiene una peculiaridad dentro del sistema de Naciones Unidas. Repito, esto es un poco complicado, pero en Naciones Unidas fundamentalmente tenemos la Secretaría y las agencias especializadas, que aunque no nos gusta admitirlo, son jerárquicamente de arriba hacia abajo. Es decir, los gobiernos son los que forman parte de estos organismos, han puesto unos recursos para trabajar en las distintas áreas y implementan bien a través de las agencias o lo que llamamos programas y fondos, que se pone unos fondos específicos, por ejemplo, para luchar contra el SIDA o la esclavitud, etc. UNICEF tiene una peculiaridad que no tenemos ninguna otra de las agencias de Naciones Unidas, que tiene estos comités nacionales a los que hacía referencia Gustavo. Tiene 33 comités nacionales, como decía. Es decir, le da una presencia en un montón de países a nivel de trabajo y de presencia muy importante, que no tiene el resto de Naciones Unidas, que es mucho más oficial, si queremos decirlo, por lo cual le da mucha mayor fortaleza a la hora de afrontar, por ejemplo, campañas de comunicación o campañas de recaudación de fondos. Entonces, quería simplemente resaltar esto porque es una peculiaridad que tiene UNICEF que no tiene ninguna otra agencia. UNESCO o la FAO o la Organización Mundial de la Salud, nosotros no tenemos comités nacionales. Esas agencias se basan fundamentalmente en el trabajo desde arriba, desde el punto de vista político, hacia abajo. Hecha esta acotación, le dejo a Gustavo que nos haga un repaso de cómo está la situación, como preguntaba Manuel, de los niños a nivel mundial. Voy ahora mismo al repaso, pero como una cosa trae otra, y está muy bien que Enrique haya puesto la nota en la cuestión a la que acaba de referirse, porque yo decía antes que nuestros socios y aliados son el gran capital de UNICEF España, ¿no? Pero tenemos otro gran capital, que es nuestra organización, que completa lo que Enrique decía. Tenemos una organización, UNICEF España tiene una organización, por así decirlo, capilar, que nos permite llegar a todos los rincones de la geografía española. Porque el Comité Nacional dispone de unos comités autonómicos que son los que trasladan los intereses de UNICEF Global al territorio, pero que son los que nos dan los inputs necesarios para trabajar desde el Comité Nacional. El Comité Autonómico de Andalucía es un comité, obviamente, de los más potentes en España desde la perspectiva del trabajo de sensibilización, del trabajo de recaudación, etcétera, etcétera, ¿no? Y me centro en lo que me comentáis. Ciertamente, hay que decir, primero, que en 75 años, o si nos situamos más tarde, pues desde 1989, que es un hito muy importante porque es el momento en que se firma, todos los estados prácticamente del mundo lo han ratificado, la Convención de Derechos del Niño, que es el tratado internacional más apoyado de la historia de los tratados internacionales. Bueno, en este tiempo han pasado ciertamente muchas cosas y la situación de la infancia en el mundo
y de la juventud ha mejorado enormemente. Pero lamentablemente, si no, no sería necesaria UNICEF. Lamentablemente, el mundo sigue siendo, a pesar de todo, un lugar muy complicado para los niños, las niñas y los jóvenes. Y hay, si pasamos revista a algunos parámetros que no dejan de asombrarnos cada vez que nos acercamos a estas realidades que nos parece que están tan lejos y que sin embargo nos provocan de una manera tan cercana al género humano, en su conjunto nos damos cuenta de la realidad tan dura que tienen las cosas. Por ejemplo, un dato que intentamos que sea conocido por todo lo que significa de expresión gráfica de la situación real de la infancia en el mundo. Por ejemplo, decía, el, eh, hoy día, eh, cada año mueren en el mundo más de 5 millones de niños menores de 5 años. Si echamos la cuenta, cada día mueren en el mundo 14.000, más de 14.000 niños, pero menores de 5 años. Pero atención, no me refiero en general a las muertes de niños de esta edad. Me refiero a muertes que hubieran podido evitarse con una vacuna o con una atención sanitaria o con el acceso al agua potable o con una higiene mayor. Podríamos evitar 14.000 muertes cada día de niños en el mundo con nuestro trabajo. Hay datos, por no hablar pues, de los niños que están afectados por la malnutrición crónica o aguda que condiciona radicalmente su bienestar para el futuro. Hay datos que son muy desconocidos, quizá no tanto para Enrique, porque Naciones Unidas los conoce bien, pero para los ciudadanos en general. Nosotros hablamos de niños invisibles, uno de cada 4 niños menores de 5 años, que es una cesura muy, digamos, para trabajar muy conveniente, uno de cada 4 niños menores de 5 años no tienen certificado de nacimiento. No existen. Son invisibles. No tienen la razón, pues unos son hijos de refugiados, otros son hijos de personas desplazadas por crisis o conflictos, pero otros son niños cuyos padres no los inscriben porque no saben si van a tener una perspectiva vital por encima de unos cuantos meses o de unos cuantos años. ¿Y qué pasa con esto? Pues con esta situación, pues que estos niños no pueden tener acceso a los beneficios del estado de bienestar. Qué terrible situación y qué terrible injusticia nos está planteando todo esto, ¿verdad? Un tema muy querido, nosotros decimos que es el corazón de UNICEF, ¿no? El tema de la educación. A ver, antes de la pandemia, porque la pandemia todo esto pues lo agrava muchísimo, ¿no? Antes de la pandemia, según nuestros cálculos, más de 260 millones de niños no podían ir a la escuela, no podían completar su formación, de niños y jóvenes, los menores, según los tratados internacionales, son los menores de 18 años, ¿no? Que es el público al que UNICEF se dirige. Más de 260 millones de niños. Esto es terrible en términos absolutos. Es terrible también, Manuel y Enrique, ya que estamos en el ámbito de la Agenda 2030. Sí. Si seguimos este ritmo de impulso educativo, cuando lleguemos al final del recorrido en el año 2030, nos vamos a encontrar con que 60 millones de niños más no han tenido acceso a la educación. Por lo tanto, hay que apurarse, ¿no? Hay que apurarse, ¿no? La pandemia ha agravado esta situación. Ayer hemos publicado, UNICEF Internacional ha publicado una nota que supongo que hoy estará en los medios
de comunicación. Es un estudio que hemos hecho según el cual en este momento todavía hay 168 millones de niños que llevan con la escuela cerrada durante todo un año, desde que se inició la pandemia. 168 millones en 14 países. Y una pequeña cosa para terminar, pero que no quiero que se me quede en el tintero, porque si los menores son el grupo social más vulnerable, utilizo que me viene muy bien lo que antes decía Enrique, las niñas son el grupo más vulnerable dentro de ese grupo social, el grupo más desfavorecido por agresiones sexuales que sufren, por mutilaciones genitales. Solo voy a dar un dato. Cada año 10 millones de niñas son sacadas de la escuela y entregadas en matrimonio. Niñas menores de 15 años. Son situaciones verdaderamente terribles. Y el cierre de la escuela favorece, por cierto, todas estas cosas, y con esto sí que de verdad termino porque no quiero extenderme más, no debería extenderme más. Porque el cierre de la escuela no significa solo falta de aprendizaje, no significa solo falta de socialización. Significa también que en muchos lugares del mundo el cierre de la escuela significa que los menores no pueden tener acceso a una comida razonable durante el día. Pero además significa, para muchos menores, cuando se cierra la escuela, que tienen que trabajar. Y que muchas niñas, cuando se cierra la escuela, son entregadas en matrimonio. Todo esto es un fenómeno, por tanto, de carácter general, muy, por supuesto, muy transversal, que nos hace pensar que todavía queda mucho trabajo por delante, sin perjuicio de que durante estos 75 años la humanidad ha ido tomando conciencia del problema. Si datos... me permites, Manuel, sí, es que son datos quería hacer un comentario al hilo justo del final de lo que estaba diciendo Gustavo, de esta campaña tan exitosa exitosa porque ya está ya teniendo éxito, de los 168 pupitres vacíos. Quería destacar que, para empezar, UNICEF ha tenido siempre una gran capacidad de comunicar muy bien temáticas que son complejas. Entonces, ayer hicieron un despliegue en Nueva York, para la gente que no lo sepa, pusieron frente al edificio de Naciones Unidas 168 pupitres vacíos, con 168 mochilas sin usar y 168 millones de futuras personas que llevan más de un año, o que llevan un año ahora sin poder ir a la escuela, para sensibilizar a la opinión pública de la importancia de estos temas. Repito, yo llevo años trabajando en Naciones Unidas y realmente UNICEF ha sido siempre el modelo en el que nos hemos fijado para este tipo de comunicación, porque son capaces de transmitir de una forma muy directa temas complejos, como decía. Aprovecho para decir que precisamente la directora en estos momentos de comunicación de UNICEF para todo el mundo en Nueva York es una española, Paloma Escudero, una buena amiga y una excelente profesional que fue antes directora ejecutiva de UNICEF en España, y para dar un poco la importancia que tiene UNICEF España dentro del contexto internacional. Enrique, ¿y son conscientes, tú que has pasado por muchísimas organizaciones internacionales a nivel mundial, son conscientes estas organizaciones del drama que está viviendo la infancia en el mundo, de la situación que hay? Porque los datos que ha dado Gustavo sobrecogen la situación que tiene. ¿Se tiene presente la infancia también en FAO, también en UNESCO, también en estas organizaciones? Debo decir que sí, debo decir que todo el trabajo que hacen las distintas agencias especializadas dedican también, y en su mayor parte en colaboración con UNICEF. Te voy a poner un ejemplo. La FAO está ahora trabajando mucho en todo el tema de la alimentación sana y sostenible. Nos hemos dado cuenta, o se han dado cuenta en FAO después de muchos años, que no bastaba solo con incrementar el número de alimentos para que la población tuviese alimentación adecuada,
a disposición, porque hemos creado un efecto colateral terrible, que es la obesidad. En estos momentos la obesidad es un problema casi tan grave como el hambre. Y la obesidad es especialmente importante en los niños. En el año pasado había más de 340 niños, perdón, más de 340 millones de niños y adolescentes entre 5 y 18 años con sobrepeso u obesidad. O sea, hemos pasado en una sociedad conseguir alimentar, pero ahora tenemos que tratar de hacer un trabajo de alimentar de forma sana y sostenible. En eso trabajamos con UNICEF, por ejemplo, se ha trabajado en la FAO muchos años, otras organizaciones, por poner ejemplo, y no la FAO, la Organización Internacional del Trabajo está haciendo un gran trabajo en el tema de la erradicación del trabajo infantil. Para eso se necesita legislaciones, presiones políticas y repito, por ejemplo, el Programa Mundial de Alimentos y la FAO trabajan también sobre el terreno en uno de los programas más exitosos, que es el School Feeding, que es la alimentación escolar para intentar de mitigar el hambre en el mundo y sobre todo alimentar de forma sana y sostenible a los niños, y todo eso se hace en colaboración con UNICEF. En pocas palabras, la respuesta es sí, hay una sensibilidad a esos temas. ¿Qué ocurre? Que al tener UNICEF como objetivo fundamental el mandato, el de los niños, se pueden centrar solo en los niños, de tal forma que además debo decir que además de hacer un gran trabajo, también es más fácil o más sencillo, si me lo permitís, llegar a la opinión pública hablando solo de los niños que hablando de temas de política energética para el cambio climático o de erradicación de la pobreza. Entonces, bueno, está siempre una discusión que os podría contar alguna anécdota si tenemos tiempo al final de cómo vemos el trabajo de UNICEF algunas veces. Gustavo, ¿cuáles son los mensajes que estáis trasladando desde UNICEF a la sociedad española? Es decir, y muchas veces me pregunto por qué en los medios de comunicación no hay una mayor apertura a este tipo de noticias. Por ejemplo, sabemos que en este momento en Siria hay más de 5 millones de niños que están realmente pasando muchísimo frío, que se están muriendo de frío, que tienen un problema gordísimo. Sin embargo, los telediarios muchas veces se abren con otras noticias, a lo mejor incluso más frívolas. No se trasladan estos problemas que realmente existen. Es decir, decía Enrique antes que es mucho más fácil hablar de la problemática de los niños que del cambio climático. Probablemente es así, pero los medios de comunicación nos hacemos poco eco de esto, quizás, ¿no, Gustavo? Bueno, siempre nos parecerá poco y está muy bien que nos parezca poca la atención social hacia estos problemas que nos afectan tanto, ¿no? Sobre todo a los más desfavorecidos. Pero yo aquí creo que hay que hacer algunos matices. El primero, la sociedad española es una sociedad muy solidaria. Y me gustaría insistir en esto, porque muchas veces tendemos a, ¿cómo diría?, autoflagelarnos, ¿no? Pensando que somos una sociedad que no pone atención en determinadas cosas. No, no, no. Hay un gran tejido social de organizaciones que trabajan en España, que trabajan en el mundo de la solidaridad. Estamos empezando a tener un tejido social relevante en materia pues esto, de solidaridad social hacia los colectivos más vulnerables o más desfavorecidos. El mundo empresarial comienza, bueno, ha desarrollado todo un sistema, me refiero pues a los sistemas de responsabilidad corporativa, etcétera, pero todo un sistema relacionado con el tercer sector social que nos permite tejer unas alianzas público-privadas que son muy importantes. La sociedad española es una sociedad muy tolerante y es una sociedad muy solidaria, aunque a veces nos parezca lo contrario en uno y otro ámbito. Y en lo que se refiere a los medios de comunicación, nosotros sentimos bastante bien reflejado el problema.
Y he de decir, en honor de la verdad, siempre nos gustaría más, pero he de decir en honor de la verdad que cuando nos planteamos alguna crisis de emergencia, como los problemas de los niños Rohingya, o el problema de Siria sostenido durante tanto tiempo y con tantos miles de muertos, desplazados, etcétera, o en la situación de los campamentos en la isla griega, eh, la respuesta que tenemos, porque claro, nosotros trabajamos para tener proyección a través de los medios de comunicación. La respuesta que tenemos en esa cadena medios de comunicación sociedad es una respuesta eh, eh, importante y muy, muy considerable, muy considerable. Sí, totalmente de acuerdo con Gustavo en los dos elementos que ha planteado. Uno es, desde el punto de vista global, la sociedad española es muy solidaria. Es muchas veces uno de los ejemplos que utilizamos a nivel mundial, porque realmente hay una sensibilidad en todos los sectores de la sociedad con la solidaridad entendida como apoyo a los más desfavorecidos en todos los ámbitos, niños, hambre, etcétera, que realmente es muy destacable. Respecto a los medios de comunicación, pues también lo que dice Gustavo, los mensajes normalmente tienen eco. El problema con los medios de comunicación es complejo, es decir, hablamos de medios de comunicación en general cuando hay muchos medios distintos. Hay que ver de qué medios hablamos cuando hablamos de los medios de comunicación. Por otra parte, la agenda informativa diaria, la competencia informativa diaria es brutal. Es brutal. Nosotros tenemos que estar compitiendo con atentados, con la página política, con la derrota del Sevilla contra el Barcelona. Es decir, son un montón de actividades que encontrar ese hueco, por eso decía yo que UNICEF tiene gran capacidad para traducir sus programas complejos para un público global. Otras agencias lo tienen más complicado. Yo siempre pongo el ejemplo cuando llevaba periodistas al terreno, cuando trabajaba en la FAO como director de comunicación, y decía, ¿queréis que os enseñe un proyecto que va a erradicar el hambre, va a luchar contra el terrorismo y favorecer el cambio climático? Sí, sí, llévanos. Y los llevaba a Honduras a una plantación de tomates. Y me decían, pero aquí, ¿dónde está la noticia? Y yo decía, pues precisamente la noticia está en esta plantación de tomates. Tenéis que ser capaz de traducirlo porque aquí hay una cooperativa de mujeres que está trabajando para que no se migren al norte, lo están haciendo de forma sostenible y además aprovechan, les da para comer y ayudar a erradicar el hambre en la zona. A veces es complicado, ¿eh? Gustavo, pongamos el foco ahora en España. ¿Cuál es la salud de los niños y adolescentes en nuestro país? Es decir, ¿cuáles serían desde vuestro observatorio los problemas que afectan más a los niños y a los adolescentes en España, en nuestro país? A veces tenemos tendencia a situar los problemas de la infancia en los países en lenguaje oficial de rentas más bajas o en los países más pobres, para entendernos, o en los países que están en desarrollo, ¿no? Cuando esto no se corresponde con la realidad. En los países de rentas altas, como es el nuestro, existe, y los países de nuestro entorno existen problemas muy serios relacionados con la infancia. Problemas muy serios. Creo recordar un dato de la OCDE, en los países, en las 30 economías más desarrolladas del mundo, hay, creo recordar, 75 millones de pobres. Por lo tanto, estamos en... Esta es una realidad que hay que tener en cuenta, ¿no? Dentro de todo el fenómeno de solidaridad al que me referí, etc. En España tenemos, yo creo que, 2 o 3 problemas básicos en relación con los menores, por colocarme en la perspectiva de UNICEF. Quiero decir, no voy a referirme a cuestiones de orden muy radical. Creo que tenemos un problema muy serio de paro juvenil
pero creo que este es un problema que excede el planteamiento en el que nos estamos situando. El planteamiento desde el que nos situamos, yo creo que el primer problema está en la pobreza infantil. Tenemos un grado de pobreza infantil cercano al 30% de los niños españoles. En Andalucía más. Andalucía está por encima de la media española, lamentablemente. Lo que quiere decir que uno de cada 3 niños está en riesgo de pobreza y exclusión, según los sistemas de medición de estas cuestiones que tenemos al uso. Esto es una situación, una circunstancia que no se corresponde para nada con nuestro nivel de ingresos, con nuestra posición como economía, como una de las economías más fuertes del mundo, y sin embargo estamos en una situación que nos obliga a trabajar, a pensarlo, a conocer el problema, a pensarlo y meditarlo y a trabajar para su solución, una solución que se ve mucho más difícil todavía con el impacto de la pandemia. Me excuso decir que la brecha de desigualdad que en nuestro país es muy perceptible en relación con la infancia se va a ensanchar sin duda ninguna como consecuencia de la crisis económica y social que va a traer consigo la crisis sanitaria. Y el otro problema es un problema educativo, es el problema del abandono escolar temprano. Ahí estamos a la cola de los países de Europa. Estamos por encima del 17% del abandono escolar temprano, como digo, nos sitúa a la cola de los países de Europa. Y esto es inaceptable para un país incluso con un sistema educativo como el sistema que tenemos nosotros después de mucho esfuerzo y a pesar de grandes problemas de inversión y de otra índole. Y estamos descubriendo, estos yo diría que son los temas más preocupantes, me parece. Y estamos descubriendo otros. Antes decía Enrique algo que no nos ha preocupado hasta este momento, que es el tema de la malnutrición y obesidad infantil. Bueno, pero es que en España tenemos en estos momentos ya un 35% de niños y de jóvenes, me parece que son menores de 16 años en este caso, un 35% de niños que tienen exceso de peso, según estudios de la Fundación Gasol, precisamente se dedican a esto fundamentalmente. Otro tema al que nosotros estamos dando en estos momentos una importancia grande es el tema de la salud mental que afecta a la infancia, que hemos intentado recabar la atención hacia este problema de los poderes públicos, creo que con éxito, y que se ve agravado con el tema de la pandemia. Bueno, todo esto hay que combinarlo con la brecha digital, con los problemas educativos en cuanto al cierre de los colegios, etcétera, etcétera. Pero yo creo que esto da un poco la medida, este panorama, lamentablemente, da un poco la medida de los problemas con los que se enfrentan los menores hoy en España. Hay otro problema, hay otra cosa que te quisiera subrayar, que no sé cómo lo veis desde UNICEF. ¿Os preocupa los niños, estos otros niños migrantes no acompañados que llegan a España? Porque son niños también. Por supuesto, vaya, es que el caso de los niños migrantes no acompañados, esta es la fórmula que nos gusta utilizar para no hablar de niños extranjeros, para poner el foco en que se trata de migrantes, es que difícilmente podemos encontrar un grupo social que reúna más posibilidades de vulnerabilidad, nuevamente. Son menores, son migrantes y están solos. Y como reúnen todas estas circunstancias, son personas a las que afecta mucho más que a cualquier otra capa social o a cualquier otro individuo la explotación, las posibilidades de abuso de todo tipo, etcétera, etcétera, ¿no? Niños y niñas. Por tanto, nos preocupa mucho, nos preocupa mucho. En estos momentos hay
en España, según datos de finales de enero oficiales, ahora ya serán un poco más, había unos 9.000 y pico niños migrantes no acompañados, entre ellos, porque he buscado el dato, entre ellos hay unos 2.507 en Andalucía, que es la comunidad autónoma después de Canarias que tiene más niños y niñas migrantes no acompañados en sus centros de acogida. Nos preocupa mucho. Aquí hay varios problemas. Hay un problema, voy a fijarme en dos, a ver si me sale. Uno, hay un problema serio con la determinación de la edad de los niños, porque es difícil determinar la edad cuando no hay documentos oficiales entre la franja, pongo por caso, 16, 18 años, y esto va a condicionar la posibilidad de que estos niños y niñas solos puedan entrar o no en los centros de acogida. Primer problema. Segundo, los permisos de residencia. Hay muchas veces que estos menores tienen que salir porque cumplen 18 años de los centros de acogida y del sistema de acogida en general y no tienen todavía regularizado su permiso de residencia, etc. Aquí no hay otra solución que planes de país, por así decirlo, que combinen la acción de todos los actores sociales, especialmente del gobierno central y de los gobiernos autonómicos y gobiernos locales, y que se combine con planes de contingencia para resolver problemas como los que en este momento está teniendo Canarias. Enrique, ¿quieres añadir algo a la situación de España que estábamos planteando y estos problemas concretos que decía? Sí, que quería, gracias, simplemente, bueno, Gustavo ha hecho un panorama bien claro de la situación de los niños en España. Yo quería solo añadir que depende siempre para ver la comparación con quién nos comparamos, ¿verdad? Porque claro, cuando España a nivel global se compara con países de África o ciertos países de Centroamérica o de América Latina o de Asia, bueno, pues sale bien parada. Pero cuando nos comparamos con nuestro entorno y el entorno geopolítico en el que vivimos, salimos bastante menos parados. España, dentro de los 41 países de la OCDE, está en el puesto 21 en lo que se refiere a bienestar infantil. Es decir, estamos en la mitad para abajo y estamos por debajo de la media de los objetivos de empleo y crecimiento económico y de lucha contra la pobreza y reducción de la desigualdad. Es decir, deberíamos hacer un esfuerzo mayor desde en España para mejorar esta situación. Hay que no son soluciones sencillas. Debo decir que, por ejemplo, este gobierno ha creado por primera vez un ministerio de la Agenda 2030. La Agenda 2030 es aquel contexto macroeconómico, social, si queremos llamarlo, donde se pueden implementar las distintas políticas. Entonces, lo que necesitamos es que desde los poderes públicos realmente se haga un esfuerzo para aumentar las políticas que afecten a los derechos de los niños y al bienestar de los niños en general. Pero España, dentro de la, como digo, dentro de la media de la OCDE, estamos en la mitad para abajo. La parte buena, si se me permite, Manuel y Enrique, la parte buena es que yo creo que vamos tomando conciencia seria de esta situación. Hemos creado, efectivamente, hay una Secretaría de Estado que se dedica a la Agenda 2030, pero también se ha creado, por ejemplo, el Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil. Hace poco se ha presentado una alianza público-privada que comprende la colaboración de 70 y tantas organizaciones sociales, desde públicas, es decir, correos, hasta fundaciones telefónicas, hasta organizaciones sociales, empresas, para trabajar en relación con este tema que es me consta, una primera preocupación del mundo político, no solo del mundo social, ¿no? Por tanto, bueno, se va creando una cierta conciencia de esa situación, de la misma manera que se va creando conciencia
de que inevitablemente, si sigue bajando la inversión en materia educativa, como ha sucedido en los últimos años, pues, y a lo que parece haberse puesto coto ahora, pues el sistema educativo no podrá seguir avanzando hasta la situación que tenía antes y que lamentablemente ha perdido. Una Eh, cierta conciencia nueva, ¿no? Gustavo, se nos va acabando el tiempo y no quiero que se me quede en el tintero el hecho de que muchas personas se estarán preguntando ahora, después de estar escuchando todo esto y también posteriormente cuando lo vean el programa, mm, ¿qué pueden hacer concretamente? Es decir, ¿qué puede hacer las personas por echar una mano a UNICEF en este esfuerzo, en este trabajo? ¿Qué significa hacerse socio de UNICEF? ¿Qué significa? ¿Cuál es el destino de la colaboración que tiene? ¿Y cómo pueden hacer las personas? Me gustaría que comentaras algo brevemente sobre esto. Muchas gracias, Manuel. Encantadísimo, por supuesto. Bueno, primero, UNICEF, vamos a ver, UNICEF es una organización muy transparente, cosa que creo que conviene decir, muy transparente, sometida a todo tipo de controles. Tenemos controles internos, tenemos controles externos sumamente exigentes que cuidan de que una administración austera, como tiene que ser la administración de las organizaciones del tercer sector, dedique esos fondos a lo que tienen, que son fondos de la sociedad, a lo que tienen que dedicarse. En este sentido, nosotros aportamos fondos para la acción general de UNICEF, lo que se llaman recursos regulares. Somos uno de los principales donantes y estos fondos van a programas de supervivencia, de salud, de educación, de protección en muchas partes del mundo. Esto se puede ver claramente en nuestra memoria que está en la página web. Y luego tenemos programas específicos como, por ejemplo, de vacunación en Cuba o de primera infancia en Bolivia, o programas de reintegración de niños soldado en la República Centroafricana que estamos financiando directamente, programas en Siria o con los niños Rohingya en Bangladesh, o para en determinadas crisis, inundaciones, pues en Mozambique, etcétera. Hay programas con algunos de nuestros aliados de educación vial, fíjense ustedes, en Filipinas o en Jamaica, que son por tanto, y todo esto dentro de un clima de transparencia. Lo que pedimos es que los ciudadanos confíen en nosotros y nos acompañen en un compromiso con la infancia que condiciona absolutamente su desarrollo para el futuro, porque el trabajo con la infancia es una obligación legal, por legalidad interna y por legalidad internacional, pero es una obligación moral por la situación de los menores en el mundo, pero también es una dedicación inteligente, porque los niños son el futuro de nuestras sociedades. Antes de pediros que mandéis un mensaje final, me gustaría conectar un momentito con José María López, que es el director de Responsabilidad Social Corporativa, que ha seguido también este programa y que nos dé un saludo y que nos dé también su opinión. José María, ¿estás ahí? Buenos días, creo que me estáis viendo, ¿verdad? Sí, te vemos, sí. Muy bien, buenos días. Encantado de poder intervenir muy brevemente en esta parte final. Un privilegio haber contado con Gustavo Sores Pertierra. Gustavo, muchas gracias. He seguido atentamente todo lo que has dicho y, por supuesto, también con Enrique Lleves, con quien ya coincidí en alguna sesión anterior. Yo en este punto siempre le digo a Manuel que me falta tiempo en este saludo para decir cosas porque habéis comentado cuestiones, me parece que muy relevantes. Destaco un par de ellas y no me paso del momentito, como ha dicho Manuel, del que voy a disponer. En primer lugar, creo que es significativo que las grandes organizaciones internacionales que nacieron tras el fin de la Segunda Guerra Mundial tengan 75 años más tarde un papel tan importante todavía y tanto que aportar a la sociedad. Y esto no solamente obedece a la pandemia, yo creo que realmente es algo que está demandando esta época que estamos viviendo.
Es posible, también lo habéis dejado caer, que la Agenda 2030 haya tenido mucho que ver con esto, el cambio climático, pero comparto, creo que lo comentó expresamente Gustavo, que no podemos quedarnos en la A de ambiental, tenemos que ir a la S de social, y qué duda cabe que en esta parte social la protección de los más vulnerables, evidentemente, de la infancia tiene que ser prioritaria. También Enrique ha comentado la dificultad de incluir en la agenda de los medios de comunicación estas cuestiones, y que claro, realmente a mí me parece que es inaceptable. Creo que el dato, lo dio Gustavo, de 14.000 niños fallecidos al día. Un mundo civilizado y avanzado no puede permitirse esto. Y si esto no entra en la agenda de los medios, pues realmente tendremos que plantearnos bastantes cosas de cómo estamos haciendo las cosas en general como sociedad. Por ir terminando, dos reflexiones adicionales. En primer lugar, efectivamente, todas las agencias de las Naciones Unidas parten de un mandato gubernamental, pero yo creo que sería también bueno acercar este terreno, esta toma de decisiones más a la sociedad, en el sentido de que los jóvenes, que van a ser quienes tomen las decisiones en el primer centenario de la puesta en marcha de este marco de la gobernanza mundial dentro de apenas 25 años, realmente vean la utilidad que tiene, que es absoluta. Si la gobernanza mundial es difícil, si no fuera por este marco general de toma de decisiones en el que nos encontramos, en el que está UNICEF junto a muchas otras agencias, es que directamente no habría posibilidad de hacer nada coordinadamente a nivel mundial. Y para terminar, también se ha dicho vulnerabilidad, por supuesto, en los países menos desarrollados, pero también vulnerabilidad de la infancia en las sociedades más avanzadas, con datos en ocasiones de desigualdad y de vulnerabilidad dentro de nuestras sociedades que también me parecen que son muy altos. Por lo tanto, y ahora sí que termino, prioridades, evidentemente, poner coto a esas vidas que se pierden a diario y que se podrían salvar con un esfuerzo razonable. Interesante también el tema de la inscripción en los registros civiles, esa población invisible que no puede beneficiarse de esa protección conferida por los estados. Ojalá todos los estados del mundo fueran estados del bienestar, pero qué duda cabe que fuera de los estados hace mucho frío y la protección que hay es muy baja, a pesar de también esta desafección que vemos últimamente en las sociedades más avanzadas como la nuestra hacia el Estado y el bienestar material, del que indudablemente todos, sin excepción, nos estamos beneficiando. Y a partir de ahí podremos atender otros problemas menos perentorios, también enunciados por vosotros: salud, alimentación, temas de obesidad. A mí, que tengo hijos que son niños todavía, me preocupa el tema de la exposición a los riesgos vinculados con los recursos tecnológicos. Creo que también ahí tenemos que poner un foco muy importante. Y en fin, paro aquí, que no quiero exceder. Me lo he dicho, que muchas gracias y encantado de haber podido contar con vuestra participación. Gracias, gracias José María, como siempre, acertadísima tu observación final. Yo os voy a dar, quisiera ahora que en un minuto mandaseis un mensaje a la sociedad, a las personas que nos están viendo. Entonces, un minuto final. Enrique, comenzamos contigo. Pues mira, una cosa de la cual no hemos hablado y lo voy a hacer muy rápido. Creo que a nivel global tenemos en estos momentos un grave peligro con el tema de la pandemia, que ha impactado como un tsunami en la Agenda 2030 y puede empezar a ser utilizado como excusa para no cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, entre ellos los de la infancia, que son muy importantes. Yo creo que tenemos que estar muy atentos para que no se utilice esto como excusa. Y solo un recordatorio, por ejemplo, en la lucha contra el hambre, tanto infantil como global, ya desde el 2015, justo cuando se aprobaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible, íbamos hacia abajo. Estábamos yendo en contra de las últimas 2 décadas de grandes beneficios. En pocas palabras, ojo al tema del COVID, que no se utilice como excusa para no cumplir los importantes retos que tenemos, especialmente con la infancia, y si queremos hacer una sociedad de futuro, como decía José María con anterioridad, mejorar esta sociedad solo se puede hacer con los niños de hoy. Gustavo. Muy brevemente. No podemos nosotros, tenemos un eslogan que habrán escuchado a través de los medios de comunicación, y es que no podemos dejar a ningún niño o niña atrás. Los niños son el presente y el futuro.
son la condición del progreso. Y el progreso de la infancia es el progreso de todos. Desde UNICEF quisiéramos recabar el compromiso, por supuesto, con nosotros, pero con nuestra organización, pero también con cualesquiera organizaciones sociales o ciudadanas, el compromiso con la protección y el bienestar de la infancia como un compromiso de progreso absolutamente necesario e insustituible. Hay mucho trabajo todavía que hacer en relación con nuestros menores, niños, niñas y adolescentes. Y muchas gracias, Manuel, José María, Enrique, por tu compañía. Muchas gracias por la posibilidad que nos habéis dado para hablar hoy de infancia. Bueno, pues muchísimas gracias a José María López, director de Relaciones de Responsabilidad Social Corporativa de Unicaja Banco. Gracias a Enrique Lleves, director del Instituto de Estudios de Naciones Unidas. Y gracias a Gustavo Suárez Pertierra, presidente de UNICEF España. Gracias a todos ustedes desde Diálogos OECA, que tendrá una nueva cita en las próximas semanas. Seguiremos así proporcionando temas de interés, ya que nuestro objetivo es nutrir de ideas y de buenas prácticas a la sociedad, que influyan en la toma de decisiones y repercutan en la opinión pública. Buenos días a todos, gracias por su atención, cuídense y sean sostenibles.